Saludamos al señor José Villavicencio, él es presidente del Frente Unitario de Trabajadores. A inicios de esta semana, concretamente el día martes, trascendió para los ecuatorianos la decisión que se tomó el día previo tras fracasadas reuniones de una comisión que debía fijar el salario básico para el año 2021 en Ecuador. Se decidió que este se mantiene en $400, incluyendo en esto los salarios sectoriales. Se generó, sin embargo, una compensación de $60 que iría dirigida a las personas que perciben el salario básico y otra de $100 para aquellos que perdieron su empleo durante la pandemia. Le damos la bienvenida, señor Villavicencio. Quisiéramos conocer su punto de vista y sobre todo de qué manera van a llevar adelante su protesta, su resistencia a lo ya decidido, pues lo que se escuchó de parte de las organizaciones de trabajadores es que no están de acuerdo con lo decidido por el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo y que presentarán un reclamo ante la Corte Constitucional. Le escuchamos. Buenos días, un gusto poderles saludar a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. Nosotros hemos dicho claramente que lo anunciado por el gobierno a través del Ministerio del Trabajo es un engaño, es una tomadura de pelo para los ecuatorianos, porque en los hechos han congelado el salario básico para el 2021. El pueblo ecuatoriano no quiere bonos, no quiere limosnas, no quiere migajas, quiere empleo y quiere salarios dignos. Los $60 que anuncia que va a dar los 3 primeros meses no es parte de la remuneración. En consecuencia, no es parte del 13º, del 14º sueldo, del tema del IES, de las vacaciones. En los hechos, ese bono lo vamos a pagar los ecuatorianos, que desde nuestro punto de vista viene a ser un subsidio que les vamos a entregar a los empleadores que deberían haber pagado el salario básico digno en el 2021. Eso es en los hechos. $5 mensuales, dividimos para 30, 0,016 centavos, dividido para la hora de trabajo 0,02 centavos. Hemos dicho que en el caso de la ciudad de Quito ni siquiera para pagar el incremento de los pasajes. Y entonces el gobierno ratifica que es un gobierno indolente, inhumano, que quiere resolver la crisis con los aportes de los maestros, de los servidores públicos, congelando los salarios y sigue premiando a los mismos de siempre. Frente a eso vamos a presentar la próxima semana la demanda de inconstitucionalidad. Han vulnerado la Constitución en su artículo 11, numeral 8, el 33, el 326, el 328 y la 25ª transitoria, que establece que el salario tiene que ser de carácter progresivo hasta alcanzar el costo de la canasta básica familiar para que el trabajador y su familia puedan vivir dignamente. Y lo que han hecho es congelar, inventándose fórmulas técnicas, burocráticas, que según el ministro del Trabajo estamos ganando $16 más y que para ellos, si es que podían reducirlo, lo harían. Y entonces que por eso no se puede subir en el 2021 el salario. Uno de los principales argumentos, señor Villavicencio, y esto resumiendo un poco los conceptos que ha dado el gobierno, particularmente el ministro Isch, es que el salario básico en Ecuador está por encima de la mayoría de países en Latinoamérica. De alguna manera, también al aplicar la fórmula señala o sugiere el ministro de que está sobrevalorado y que tiene que ponerse una pausa, quitar el pie del acelerador para que continúe subiendo y generando una brecha más grande en Ecuador con respecto a los países vecinos o otros países de Latinoamérica que afectan gravemente a la competitividad en Ecuador. Al Ecuador no ser competitivo, no hay, entre otras cosas, inversión extranjera y hay menos oportunidades justamente para los trabajadores. Dos aspectos, mi estimado Gustavo. El gobierno plantea de que tenemos un salario más alto de la región. En los hechos se están repitiendo lo que dice el Fondo Monetario Internacional, de que en Latinoamérica el Ecuador tiene más salarios, pero lo que no dicen es que la moneda es distinta. ¿Acaso Chile, acaso Colombia, acaso Perú tienen la moneda nuestra o el dólar que tienen en nuestro país? Y la realidad es distinta, es otra. Y entonces el debate, el análisis, la discusión tiene que darse de acuerdo a cada
país, a cada estado, a cada realidad que vivimos. Y entonces no puede ser el justificativo ese. El otro justificativo, ¿cuál es, mi estimado Gustavo? Todo quieren justificar por el tema de la pandemia. Todo es responsable de la pandemia. Pero resulta que el ministro de Finanzas, por otro lado, dice de que el gobierno ha sobrepasado los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y que se detallan en el reajuste de los salarios, en la reducción de la jornada, en la optimización del Estado, que anteriormente nos dijeron que no era parte de los acuerdos, en la liberación de los combustibles, en el cierre de las 7 empresas públicas. En los hechos, lo que acaban de hacer no es obra de la pandemia, sino es para cumplir las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Y dice que solo les falta la famosa ley anticorrupción. Claro, no la aprueban porque son parte del reparto, son parte de la troncha. Y entonces no puede el pueblo ecuatoriano seguir permitiendo de que todo se descargue por obra de el COVID o por obra de la pandemia, cuando en los hechos hay un gobierno indolente, inhumano, que lo que está haciendo es cumplir al pie de la letra las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y agudizando las condiciones de vida de los ecuatorianos. Y entonces en algo había que inyectar recursos a la economía. Si se congela el salario, no se reactiva la economía. Todos estamos de acuerdo que hay que producir, pero el gobierno no entiende que esa producción requiere un consumidor. Ese consumidor tiene que tener empleo, salarios justos, circulante, demanda, producción, empleo. Sin embargo, eso no han entendido el gobierno, y lo que han hecho es congelar el salario básico del 2021. Otro de los temas que se ha sugerido, señor Villavicencio, es que los sindicatos, en consecuencia el Frente Unitario de Trabajadores, que agrupa a muchísimos de ellos, representan apenas a un 5% de los trabajadores ecuatorianos, que hay un 60% de trabajadores informales en Ecuador que no tienen ningún tipo de defensa, que no serían sujeto de cualquier decisión positiva o negativa que pueda tomar esta comisión para intervenir sobre el salario básico. Mi estimado Gustavo, primero le aclaramos al pueblo ecuatoriano que nosotros no hemos sido parte del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Ahí no hay un consejo, hay un club de amigos, porque están los que siempre han estado en contra de los trabajadores, los que les eligieron el 12º piso del Ministerio del Trabajo, los que han servido de alfombra de los gobiernos de turno. Segundo, ellos dicen que nosotros representamos el 5%, representamos a la clase obrera y a los trabajadores, y son todos los ecuatorianos de que buscan tener una vida decorosa a cambio de vender su fuerza de trabajo, que es el instrumento que tienen la mayoría de los ecuatorianos. Por lo menos nosotros representamos a un 5%. El gobierno no representa ni al 1%, porque el gobierno lo único que hace es representar a la banca, a los grandes grupos económicos y al Fondo Monetario. Los ecuatorianos no tenemos gobierno, porque él claramente lo ha dicho. No, yo no he querido ser vicepresidente, yo no he querido ser presidente. Y entonces él ni siquiera representa al 1% que su política ha beneficiado durante estos 10 y durante estos 3 más años del gobierno de Moreno. ¿Qué pasos han dado o qué pasos van a dar, señor Villavicencio, como trabajadores organizados? ¿Han acudido o van efectivamente a acudir a la Corte Constitucional? Vamos a acudir a la Corte Constitucional a mostrar la inconstitucionalidad del congelamiento salarial. Segundo, estamos preparando desde ya una gran jornada de movilización de resistencia para el mes de enero. El pueblo ecuatoriano tiene la obligación, yo diría moral y ética, de seguir defendiendo nuestro patrimonio. Vamos a defender el IES, vamos a exigir empleo, salarios dignos y sobre todo a condenar esta política neoliberal. El gobierno, mi estimado Gustavo, no está contento con lo que ha hecho. Ya dijo que va a mandar nuevas reformas laborales. Quieren volver a la tercerización laboral, a la precarización laboral. Y entonces nosotros hemos dicho, vamos por un nuevo código orgánico integral para los trabajadores que garanticen y recuperen
y amplíen derechos para los trabajadores. No vamos a aceptar más parches, porque este gobierno y esta asamblea no tienen la calidad moral y ética para seguir aprobando leyes para los ecuatorianos, porque están involucrados en los diferentes actos de corrupción. Hoy hablan de la famosa ley anticorrupción, la quieren aprobar de aquí en adelante. ¿Y qué pasa con los que están involucrados en actos de corrupción de los 10 años de este gobierno? Y entonces no puede ser posible que el pueblo ecuatoriano siga permitiendo estas cosas. El gobierno lo que está haciendo es tener más desempleo, más miseria, más pobreza y más explotación. Y le miente a los ecuatorianos, porque el día lunes dice de que la ley humanitaria ha dado sus frutos, que ha protegido los empleos. Pero lo que no le dice este gobierno mentiroso es de que hay más de 80,000 trabajadores con ingresos de $180 y que hoy también les va a perjudicar para el 13º sueldo. Y entonces hay un gobierno del engaño, de la mentira, que le miente a diario a los ecuatorianos, que como no ha querido ser presidente, no conoce la realidad del país, no conoce las necesidades del pueblo ecuatoriano. Y entonces frente a eso hay que seguir en la resistencia, en la lucha, y estamos preparando la gran jornada para el mes de enero. ¿Qué es lo que dicen los candidatos a la presidencia de la República sobre estos temas, señor Villavicencio? ¿Ha analizado usted el discurso de quienes pretenden gobernar al Ecuador el próximo cuatrienio? Mire, nosotros hemos analizado claramente. Lazo, que se unió con los industriales, dice que hay que bajar los salarios, dicen sus voceros, y en particular que hay que volver al trabajo por horas. Precarización laboral para resolver la crisis económica del empleo, es evidente que no. No se ha escuchado absolutamente nada de la mayoría de los candidatos sobre el empleo. El único que se ha pronunciado es quien está trabajando junto al pueblo, junto a los trabajadores, que buscamos un cambio. Bueno, no sobre el empleo, pero sí con respecto a salarios, está dentro de la propuesta de Yacu Pérez. Él ha presentado un proyecto de renta básica universal, una vía para financiar la entrega de $400 mensuales a 1 millón de personas, trabajen o no trabajen, se entendería, a través de la liquidez alternativa de dinero electrónico emitido sin sustento por el Banco Central. ¿Qué opina usted de esta propuesta? Mira, eso iba. Yacu Pérez ha planteado que hay que generar empleo, garantizar los que tienen empleo. Hay que pagar la deuda de salud que los otros candidatos no han dicho, y me refiero a la deuda que el Estado le debe al IES, establecer un plan de pagos, más de 20,000 millones de dólares. Y entonces ha planteado trabajar porque los trabajadores tengan un salario digno. Y entonces es evidente de que el único que se ha pronunciado con una propuesta real, honesta, es quien tiene el proyecto denominado Minga por la Vida, que los trabajadores, los distintos sectores estamos apoyando. Porque para resolver empleo, mi estimado Gustavo, no se va a hacer congelando los salarios, no se va a hacer vulnerando los derechos individuales y colectivos de los trabajadores en nuestro país o reduciendo el salario de los maestros, de los servidores. Hay que tomar atención en el agro, en el turismo, en el emprendimiento, y por eso ha dicho nuestro compañero bajar las tasas de intereses al menos del 5%, y si la banca no lo quiere hacer de nuestro país, hay que traer competencia. Y entonces, ¿quién está junto a los trabajadores que busca mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos? Únicamente ha sido nuestro compañero Yacu Pérez, porque el resto ya sabemos a quién responde y cómo pretende actuar en el país. Y no lo digo yo, lo han dicho sus voceros. Una realidad que nadie lo desconoce, usted lo ha mencionado también, señor Villavicencio, es que Ecuador es un país caro, mucho más caro que otros países de Latinoamérica debido a la dolarización. Este es un tema que en realidad no entra dentro de las consideraciones de inversionistas. Ellos lo que buscan es el sitio con mano de obra barata y calificada para contratarlo, pero es una realidad o parte de la realidad del país. ¿Qué opina usted sobre la importancia o no de mantener el sistema de dolarización en el Ecuador, que trae también estas facetas negativas? Siempre las decisiones que se tome o lo que existe en el país van a tener sus pros y sus contras.
No podemos plantear ahora en estos momentos un cambio de moneda. Eso sería irresponsable. La dolarización tiene que mantenerse, tiene que garantizarse frente a eso la seguridad jurídica para que inviertan en el país, respetando los derechos de los trabajadores, cumpliendo con las obligaciones que tiene el Estado. Y entonces frente a eso nosotros consideramos de que el dólar en nuestro país tiene que mantenerse, porque no existe en los actuales momentos la posibilidad de cambiar de moneda. Cumpliendo con las obligaciones, los inversionistas. Yo diría que a veces es el estribillo que plantean, que el país es caro y que hay una ley que no permite contratar cuando el mismo código establece diferentes modalidades de contrato. El problema está, Gustavo y ecuatorianos, de que la gente quiere trabajo esclavo desde el sector empresarial, trabajo por horas. Y lo que nosotros hemos planteado, hay que tratar al ser humano como persona, como ser humano que es, no como mercancía. Y entonces decimos que estamos en un nuevo momento. Todos entendemos eso, pero hay que entender también que el sistema no ha cambiado, el sistema sigue siendo el mismo, un sistema explotador, un sistema hambriador. Y frente a eso, entonces hay que darle trabajo digno a la persona. Por eso nosotros no nos vamos a cansar de decir empleos sí, salarios no. El tiempo no nos da para mucho más. Vamos con una última intervención suya, señor Villavicencio, y tratemos aquí lo que fue la propuesta de los trabajadores. En este Consejo de Salarios sí estuvieron los trabajadores. No sabemos cómo se elige a estos representantes, pero llegaron a presentar propuestas que pretendían que el salario básico se eleve en 80 y hasta $100 en las discusiones preliminares. ¿Cuál es la propuesta del Frente Unitario de Trabajadores? ¿Qué es lo que cree debía haber sucedido con el salario básico y aspirarían a conseguirlo ahora a través de otros mecanismos? Nosotros planteamos de que se debía incrementar un 25%, que viene a ser un cuarto del salario básico. $100. Los $100 hechos, que se había propuesto. Exactamente. $100, ¿no es cierto? Para cortar la brecha entre la canasta y el salario y recuperar el poder adquisitivo. Se ha perdido en un 55% el poder adquisitivo de las personas. Y eso hay que buscar recuperarlo. Y entonces, lamentablemente, no se toma en consideración. El año pasado dijeron de que era el problema de la economía, hoy la pandemia. Pero esto no va a cambiar, mi estimado Gustavo. Si no discutimos una política laboral de empleo acompañada de salarios, llegará el 2021, llegará noviembre, se reunirá el Consejo, no va a haber nuevamente acuerdos y el final de la novela de todos los años va a ser el mismo. El gobierno a través del Ministerio del Trabajo se pronunciará. Entonces hay que cambiar el procedimiento, el análisis, la discusión, el debate de la realidad que requieren mejorar los trabajadores y el pueblo de nuestro país. Caso contrario, la novela de todos los años referente al salario va a seguir siendo la misma. Gracias al señor José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro.